mirar la síntesis del Antiguo Testamento. Entonces yo quiero que tú vayas mirando las diapositivas y lo que hemos estado hablando ahorita son 39 libros. Están divididos en Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, profetas mayores y profetas menores. Amén. Entonces 5 libros en el Pentateuco, libros históricos 12, libros poéticos 5, profetas mayores 5 y profetas menores 12. Ahora, ¿qué habla la palabra del Señor en la síntesis del Antiguo Testamento? Y vamos a mirarlo. Yo quiero que tú sepas que Dios se reveló y se manifestó, Felipito, como un ¿qué? Un Dios de poder manifiesto. Eso es lo que tú ves en el Antiguo Testamento. Tú ves un Dios que ejecuta lo que Él dice, lo hacía. Y tú ves un Dios de poder manifiesto de una manera tremenda. Lo ves en Moisés cara a cara, el monte humeando. Ves Elías, el fuego descendiendo del cielo, carros de fuego arrebatándose a Elías. Ves a un Eliseo sacando un hacha. Ves a un Eliseo diciendo que caiga fuego del cielo y queme a estos y los quemaba. Era una cosa pero así bien heavy. Entonces, ¿qué pasó en este periodo? El Antiguo Testamento se desarrolló en aproximadamente 1600 años. Más o menos es el desarrollo. Y va desde Dios reveló pues todas las cosas y se empezó a ver desde un periodo de ¿qué? La Escritura. Desde 1500 antes de Cristo hasta el apóstol Juan que va al Nuevo Testamento 90 después de Cristo. Ese es el periodo de la Escritura. Amén. Ahora, ¿quién es el autor de la palabra? Pues Dios, pero Dios utilizó diferentes autores. Y en las clases y los semestres anteriores hemos visto que la palabra se desarrolló con más o menos 40 autores. Amén. Ahora nosotros tenemos que mirar la siguiente, Felipito. Y es que en la Biblia están, en el Antiguo Testamento, 39 libros que están clasificados como los miramos ahorita: Pentateuco, históricos, poéticos, profetas mayores y profetas ¿qué? Menores. Ahora, los autores del Antiguo Testamento pues son diversos, hombres sacados de diferente grado de cultura, grado de estudio, hombres humildes, hombres con cargos, con dinero, pero Dios los usó en diferentes edades, diferentes tiempos, pero el autor detrás de todo eso es el Señor y se ve a través de toda la Escritura. Ahora, la infalibilidad de la Biblia está en que Dios lo hizo. En el Antiguo Testamento, ¿qué vamos a estar mirando? Dios, la creación caída y luego el plan de Dios de tomar a un hombre para formar una nación para Él. En eso se puede resumir ¿qué? Las tres etapas básicas de la síntesis del Antiguo Testamento. Entonces, cuando a ti te digan qué sucede en el Antiguo Testamento, hay dos cosas y lo vamos a mirar ahorita un poquito más adelante cuando yo empiece Génesis. Y es que empieza el Génesis, que es el origen de todo. Pero a la vez empieza el génesis del plan de salvación de Dios para la humanidad. Entonces hay un comienzo, ¿ok? Ahora, yo quiero que ustedes tienen que mirar y tienen que recordar cuando hablamos de la infalibilidad de la Biblia. ¿Por qué yo tengo que hablar de esto en síntesis de Antiguo Testamento? Porque nosotros tenemos que saber que en el carácter de Dios, Dios es infalible. Ahora nosotros tenemos diferentes cosas en la palabra. Y Génesis, yo les voy a decir rápidamente cómo se desarrolla. En Génesis Dios se muestra en su carácter y Él se revela como la simiente de la mujer. Génesis 3:15. Es la revelación progresiva de Dios. En Éxodo, ¿cómo se desarrolla Dios y se muestra en Éxodo? Como el ¿qué? El Cordero de Dios, ¿ok? En Levítico, ¿cómo se desarrolla? Nuestro gran sumo sacerdote. Esa es la manifestación de Dios. En Números, la peña golpeada. Tal vez si tú escribes la respuesta y dejas para que ya sepas el orden de los libros, ¿ok? Deuteronomio, el profeta mayor que Moisés. En Josué, el príncipe del ejército de Israel. En Jueces, Él es nuestro juez. En Ruth, nuestro pariente redentor, ¿ok? En Primera y Segunda de Samuel, Él es el sacerdote fiel y el ungido de Dios. En Primera y Segunda de Reyes, Él es la gloria de Dios en medio de su pueblo, ¿ok? En Esdras Él se revela como el Dios de nuestros padres, ¿ok?
¿Van hasta ahí, hermanos? ¿Sí? ¿En dónde se quedaron? Josué, el príncipe del ejército de Israel. No pónganle en los nombres de los libros, por eso les dije coloquen Génesis y luego van colocando ya solo la respuesta, ¿ok? Josué, el príncipe del ejército de Israel. Jueces, él es nuestro juez. Ruth, nuestro pariente cercano, o nuestro pariente redentor, perdón. Primera y segunda de Samuel, el sacerdote fiel y el ungido de Dios. En Reyes, la gloria de Jehová entre su pueblo. En Crónicas, nuestro rey. En Esdras, Jehová el Dios de nuestros padres. En Nehemías, el restaurador de los muros derribados. Tiene que ver mucho con lo que es el contenido del libro. ¿Es claro esto? En Esther, el abogado que suplica por su pueblo. En Job, el redentor que vive. ¿Vamos bien? ¿Sí? En Salmos, nuestro pastor y rey de gloria. En Salmos, nuestro pastor y rey de gloria. En Proverbios, nuestra sabiduría. En Eclesiastés, quien le da significado a la vida. En Cantar de los Cantares, nuestro amado. En Isaías, Emmanuel, Dios con nosotros. Salmos, nuestro pastor y rey. Proverbios, nuestra sabiduría. Eclesiastés, quien le da significado a la vida. Cantar de los Cantares, nuestro amado. Isaías, Emmanuel. Jeremías, justicia nuestra, él es nuestra justicia. Lamentaciones, quien llora por su pueblo. En Ezequiel, la gloria de Dios. En Daniel, la piedra cortada sin mano. La piedra cortada sin mano. En Oseas, el hijo llamado de Egipto. En Joel, quien ruge desde Sión. Joel, quien ruge desde Sión. Amós, el juez de todas las naciones. Abdías, el Señor del reino venidero. Jonás, el mensajero a los gentiles. Miqueas, el eterno Dios nacido en Belén. El eterno Dios nacido en Belén. En Nahún, nuestra fortaleza en el día de la angustia. Habacuc, Jehová en su santo templo. Miqueas, el Dios eterno nacido en Belén. Habacuc, Jehová en su santo templo. Sofonías, misericordia de Dios. Ageo, como Jehová de los ejércitos. Sofonías, misericordia de Dios, y Ageo, Zacarías, como Jehová humilde, y Malaquías, el sol de justicia. Zacarías, Jehová humilde, y Malaquías, el sol. Ahí está la revelación, en estos 39 libros está la revelación progresiva de Dios. Una de las cosas que más me impacta del Antiguo Testamento es que cuando uno estudia el Antiguo Testamento uno aprende a conocer el carácter de Dios. El Antiguo Testamento descifra mucho el carácter de Dios, cómo Él piensa, cómo Él actúa, cómo Él obra en las diferentes circunstancias, cómo es su carácter de misericordia, pero también su carácter de juicio, cómo es su carácter frente a una persona o frente a un grupo. Él se revela de manera progresiva y por eso es tan importante el estudio del Antiguo Testamento. Ahora vamos con la siguiente diapositiva. Felipe, quítate los estos porque si no, no me vas a escuchar.
Sintonízate conmigo para que me escuches. Ahora, hay eventos claves. El Antiguo Testamento te va a mostrar los eventos claves que hay. Si nosotros no aprendemos a ver los eventos claves, no vamos a saber que los eventos claves marcan la historia a nivel mundial y cómo Dios interviene en eventos en la historia de la humanidad. Dios es un Dios que hace cosas sorprendentes que marcan la historia de la humanidad. Por ejemplo, vamos a estar mirando el periodo antidiluviano, luego después del diluvio, luego el periodo patriarcal, luego la estancia en Egipto, luego cómo vagaron en el desierto. Estos son eventos claves. ¿Cómo Dios obró antes del diluvio? ¿Por qué mandó el diluvio? ¿Qué consecuencias pasaron después del diluvio? ¿Qué pasó en el periodo de patriarcas? ¿Por qué Dios escogió a un hombre para formar una nación? ¿Por qué no siguió trabajando con todas ¿cómo se dice? Las naciones, sino que escogió a uno? Después, ¿cómo fue la estancia en Egipto? ¿Cómo él empezó a tratar, a acabar con la carne, a mostrarle a esa nación cómo era su corazón? Cómo Dios trató en Egipto a una familia y de esa familia sacó su nación. Luego, ¿qué tiempo vagaron en el desierto? ¿Qué pruebas tuvo que pasar el pueblo y cómo se reveló a Dios en cada prueba mientras que ellos estuvieron en el desierto? Ahora, después pasan a ¿qué? ¿Cómo fue la conquista de Canaán? Las promesas cumplidas de Dios en la tierra de Canaán. Y cómo en ese tiempo Dios obró también de una manera diferente, dándoles el cumplimiento de poseer una tierra que Dios les había dicho y se la dio a Abraham en Génesis 12 y cómo se cumplió. El periodo de los jueces. ¿Por qué se levantaron jueces? Porque hubo un tiempo donde Dios necesitó levantar jueces y habla de la implacabilidad de un juez, pero también la severidad del pecado de un pueblo. Y luego el Reino Unido, como Dios levantó, y no por gusto de él, sino por pedido del pueblo, un rey. Y empezó con Saúl y luego con David, y cómo el reino se unificó, cómo empezó a venir un tiempo de esplendor bajo el tiempo de David. Y después, ¿qué pasó? ¿Reino qué? Dividido. ¿Por qué se dice que si son 12 tribus, quedaron 10 tribus a un lado y Judá sola? Porque no aparece que está la otra. ¿Dónde está la otra? Todo eso lo vamos a ver. ¿Qué fue el reino dividido? Y ahí vamos a entender qué pasó después de David y qué pasó después de Salomón, que fue su hijo. Y que aun cuando fue llamado hijo de paz, tuvo muchos conflictos bajo Roboam, dejando a su hijo. Y como bajo Roboam Dios partió el reino y lo dividió en dos, ¿ok? Después vamos a hablar un poco de cómo es el cautiverio babilónico, qué pasó, y ahí vas a entender el libro de Daniel, vas a entender qué profetizó Daniel, cuál era la cautividad de Babilonia, qué pasó en el tiempo de Babilonia y después del cautiverio. Y ahí tú vas a ver las profecías que se cumplen en el libro de Zacarías y todo, que regresaron. ¿Cómo regresaron después del cautiverio? ¿Cómo los trajo Dios? ¿Qué obró Dios para volverlos a traer a su tierra? Y terminamos la síntesis del Antiguo Testamento con 400 años de silencio de Dios, donde Dios no habló durante 400 años, y esa es la hoja que tú ves en blanco en tu Biblia. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay una hojita que está, ¿cierto? Que está blanquita. Esa no es para dividir la Biblia. Eso muestra que hubo un periodo de silencio donde Dios no habló. Y el libro de Malaquías termina diciendo: en aquellos tiempos yo haré volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, no sea que venga y hiera la tierra. Y luego, ¿cómo se levanta quién? El profeta Juan Bautista, y empieza a preparar un camino para Dios, y ahí es cuando comienza el Nuevo Testamento, ¿ok? Esto es claro. Juan el Bautista fue de los últimos profetas usados de una manera tremenda por Dios. Y ahí cierra el brochure de todo lo que es un breve recuento de todo lo que es Antiguo Testamento. ¿Alguna pregunta de esto que he explicado hasta ahora? ¿No? Hablen ahora. ¿No? ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora vamos a comenzar, iniciamos Pentateuco.
porque yo sí tengo que ir corriendo mucho. Tengo solamente 1 hora y mientras que los otros dan una materia tengo que dar 39 libros. Pero Pentateuco, ¿qué significaba Pentateuco? Pentateuco significaba un estuche para guardar 5 libros. Eso es sencillo, pero a veces las personas no lo saben. Corresponde Pentateuco ¿a qué? ¿A qué corresponde Pentateuco? A la ley, pero son los 5 primeros libros que dieron inicio al canon divino de la palabra. Ahora, los 5 libros que aunque son diferentes, tienen un mismo fundamento. Y todo está fundamentado ¿en qué? En la ley del Señor. En Pentateuco, ¿qué vamos a ver? En Pentateuco vamos a ver el desarrollo del plan de Dios para la creación, para el ser humano, el plan redentor. Ahí comenzó Dios a trabajar por el ser humano. El Pentateuco es atribuido a Moisés. O sea, mucha gente dice, salieron diferentes cosas a lo largo. A lo largo de los tiempos han salido muchas cosas que han querido rebatir la infalibilidad de la palabra. Y el primero que comenzó en Holanda, es un holandés, y ustedes lo van a escuchar. Él fue un hombre que se llamaba Baruch Spinoza, y él comenzó en 1671 a hacer la alta crítica, y la alta crítica juzgaba con un argumento de racionalidad extrema. Entonces quitaban todos los eventos sobrenaturales de la palabra y les anula la infalibilidad de la palabra. Pero todo esto fue dejando por fuera todos los elementos sobrenaturales de la palabra. Ahora nosotros creemos, y yo creo con todo mi corazón, que la palabra fue dada por Dios. Pues todo el mundo ha querido destruir la palabra, pero la palabra no han podido destruirla a pesar de los años. Y yo siempre se los hablé también en homilética a ustedes en el semestre anterior. Y nosotros tenemos que saber que la palabra es tan valiosa, porque a nosotros tal vez no nos ha costado sino 100,000 pesos, 40,000 pesos, pero hay gente que ha dado la vida por ese libro que nosotros tenemos en las manos. Y la infalibilidad de la palabra es muy importante. ¿Por qué? Porque la palabra muestra el carácter de Dios. Entonces, por eso, cuando el enemigo quiere atacar algo, ataca lo que muestra el carácter de Dios, que fue lo que Él dejó. Amén. Ahora, finalmente el Pentateuco se hereda ¿de qué? Se hereda de la traducción, y Sandra les dejó la tarea ahorita. La traducción de la palabra fue hecha del hebreo al griego, y esa es la Septuaginta. Básicamente, la Septuaginta no tiene otro estudio que eso. Fue la traducción del hebreo y arameo, porque el Antiguo Testamento fue hecho en esos 2 idiomas básicos. La mayoría, un 90% en hebreo y un 10% en arameo. Y cuando se hizo la traducción de estos libros al griego para que todo el mundo pudiera tener acceso al idioma, el Antiguo Testamento, se le llamó la versión de la Septuaginta, ¿ok? Nos sintonizamos ahí. Ahora, el Antiguo Testamento y Pentateuco posee una temática que es continua. Sí, es muy continua. Por eso se dice que su estilo y su género, aún en los 5 libros, nos habla de un solo escritor. No hay varios escritores, la temática y todo es el mismo, pues detrás de todo está el Señor, ¿no? ¿Y por qué se dice que es Moisés? ¿Cuántos saben que Moisés fue preparado casi 40 años en Egipto, en arte, en letra? En la preparación intelectual de Moisés era el hombre capacitado que Dios usó. Luego su carácter de mansedumbre, 40 años en el desierto, tratado por Dios, un hombre que Dios usó tremendamente, y del profeta que se dice que hablaba con Dios cara a cara, que Dios pudo haber colocado todo en él para poder haber escrito todo lo que se escribió. Ahora yo quiero que miremos, y vamos a estar en la palabra ahora. Abran sus Biblias. El Señor Jesús le dio la autoría del Antiguo Testamento, especialmente más que del Antiguo Testamento de Pentateuco, a Moisés, y lo vamos a mirar. Juan capítulo 1 versículo 17, si me ayudas, Javiercito, ayúdame, Germancito. Juan 5:14, y yo voy a mirar Juan 7:19.
Con estos 3 versículos les estoy colocando a ustedes que ustedes sepan que el Señor Jesús le dice que la autoría del Pentateuco está dada a Moisés. ¿Listo? Juan 1:17, Javiercito. Entonces él está diciendo que la gracia y la ley vinieron por medio de ¿qué? Vamos a leerlo otra vez, Javier. Pues la ley y por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ok, Jesús está diciendo que la ley vino por medio de ¿quién? De Moisés. Juan 5:14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. 5:14. Lo que estaba diciendo era que él tenía que cumplir la ley de lo que Moisés había establecido. Y voy a leer Juan 7:19. Y en Juan 7:19 está diciendo la palabra del Señor, no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley, ¿por qué procuráis matarme? Y lo que Jesús estaba estableciendo era que la ley la había dado ¿quién? Moisés. Ahora Pentateuco es el libro de la ley, se le llama Pentateuco, se le llama el libro de la ley y se le llama el Torá, para que ustedes sepan. Torá en el hebreo significa enseñanza, entonces el libro de la enseñanza, el Torá, la enseñanza. Ahora, los temas de Pentateuco, ¿cuáles son? Los temas de Pentateuco son las promesas de Dios, después de la caída del hombre, las promesas redentoras de Dios. El segundo tema es la elección de Dios, cómo Dios eligió a un hombre llamado Abraham y a partir de él empezó a trabajar, a formar una nación y un pueblo para él. El tercer, la liberación del pueblo de Dios. La promesa de Dios, la elección de Dios, la liberación del pueblo de Dios. Cuarto, el pacto de Dios con su pueblo. Quinto, la ley de Dios. Y sexto, la tierra prometida. Ok, las repito, promesa de Dios, la elección de Dios, la liberación del pueblo de Dios, el pacto de Dios con su pueblo, la ley de Dios y la tierra ¿qué? Prometida. Ok. Ahora, ¿qué tenemos que mirar en todo esto? Nosotros tenemos que mirar que yo quiero que ustedes puedan hacer una línea de tiempo. Felipito, algo que nosotros tenemos que aprender a manejar muy bien son las fechas, porque a veces nosotros nos dicen, ¿y cuándo fue que vino? Entonces yo quiero que ustedes puedan, yo voy a hacer el tramo aquí, lo voy a colocar, tal vez colocamos el tablero acá. Yo quiero que ustedes puedan pensar en las fechas. Ahora, yo voy a empezar ahorita con Génesis, y quiero que anotes Génesis y voy a empezar a explicar parte tras parte de esto. Pero quiero que tú pienses en varias cosas, y es que en Génesis, y se los dije anteriormente, hubo dos, Génesis se le dice comienzo, Génesis es el libro de los comienzos, pero yo quiero que tú puedas mirar la línea de tiempo. Y la línea del tiempo va más o menos así. Okay. Entonces, sí pueden hacer esto. Cada uno en su hoja puede hacer esto. Yo lo tengo, se lo voy a mostrar como yo lo tengo acá, para que ustedes tengan idea de lo que yo voy a hacer. Y dejen el espacio para poder hacer la distribución de las cosas, ¿ok? Entonces, nosotros comenzamos en Abraham, 2100 antes de Cristo. ¿Sí? ¿Y todo el periodo de qué? Comenzamos con Abraham, 2100 antes de Cristo. Todo este tiempo hasta Josué, 1500 antes de Cristo. Ahí se desarrolló el tiempo de Génesis y Éxodo. Ahora terminamos en 1240 antes de Cristo con Números, Levítico y Deuteronomio. Ahora, nosotros tenemos que ver cómo fue cronológicamente esto, porque a veces nosotros, el orden en la palabra va Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, pero cronológicamente es diferente, ¿sí? Deuteronomio se le dice Deutero, y Deuteronomio básicamente es la repetición de la ley,
Y la repetición de la ley está ¿en qué? En estos dos, en Números y en Levítico. Entonces, por eso es que, de acuerdo a lo que va, tú miras el libro de Números y cuando tú estudias el libro de Números, va muy unido a Éxodo. Entonces, si tú quieres entender bien Éxodo, tienes que leer Números, porque ahí está aclarado, está más abierto cada cosa. Entonces, esta es la línea cronológica de los tiempos. Y terminamos en el 1240 antes de Cristo. Ahí vamos ¿en qué? En Pentateuco. La ley en el desierto y acá estamos más o menos 40 años en el desierto. Uy, escribir al revés no es mi habilidad. ¿Listo? ¿Estamos ahí ubicados? Sí. Esto es para que ustedes se ubiquen. ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes tampoco dicen, pero ¿cómo así que Levítico y el Deuteronomio? Levítico generalmente se dieron todas las ordenanzas, las instrucciones. Acuérdense que la tribu de Leví fue la tribu que manejó todas las instrucciones y ordenanzas del Señor bajo Aarón, los sacerdotes levíticos. Y Leví. Ahora, Deuteronomio, ¿qué es Deuteronomio? En Deuteronomio vas a encontrar muchas cosas que también salen ¿en qué? En Éxodo y en Números. Pero Deuteronomio es la repetición de la ley. Básicamente tú miras Deuteronomio y estás repitiendo la ley vez tras vez. Ahora cojan sus Biblias cada uno. Listo, ya tienen sus Biblias. Ahora buscan Deuteronomio rapidísimo. El primero que llegue a Deuteronomio me dice amén. ¿Amén ya? Bueno, búsquenme ahora Levítico. Para la próxima tienes que tener una, pero te voy a dar la mía. Y ustedes van a saber que el Antiguo Testamento y aún el Nuevo Testamento se crearon bajo la cultura oriental. Y para nosotros entender el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, cada costumbre, uno tiene que entender cómo es la cultura oriental, que por qué hacían esto, que por qué se lavaban las manos antes de comer, que por qué llegaban a la casa y se lavaban los pies, que por qué no habían sillas sino que se acostaban, ¿sí? Que por qué se vestían así o asá, que por qué comían tal cosa y tal otra no, que por qué tales alimentos son prohibidos y por qué no. Hay una cultura que toca estudiar. Y si nosotros no aprendemos a entender eso, por eso a veces la gente no entiende el Antiguo Testamento, por qué los reyes se formaron, cómo se formaron los reyes, cómo se elegía un rey, por qué se elegía un rey, cuál era la cultura del ejército, cómo se vestía el ejército, cuáles eran las banderas, cuál era la forma estratégica, por qué se distribuían así, o sea, porque todo hay una ¿qué? Dígale a su vecino, una cultura oriental detrás de todo. Si nosotros no logramos desarrollar esta cultura desde la parte de vista y del punto de vista oriental, nosotros no vamos a poder desarrollar esto. Ahora yo quiero que ustedes puedan mirar también dos cosas. En Génesis, y lo voy a colocar título grande ya, Génesis, hay dos estructuras. Génesis es el libro de los comienzos, para que tú pienses. ¿Por qué es el libro de los comienzos? ¿Por qué es el libro de los comienzos? Porque dice en el principio creó Dios, o sea, es el principio de la creación, mas no del creador. Anota eso, Génesis es el libro de los comienzos, es el libro de los comienzos y de la creación, pero no del creador, porque el creador ya estaba hecho, ¿cierto? No, nadie lo hizo. Ahora yo quiero que ustedes puedan pensar también y mirar y pensar por un momento que en Génesis hubo estas dos cosas y se las voy a escribir aquí. Va muy rápido, porque el Señor resumió eventos claves, por eso yo coloqué al comienzo que toda la palabra tiene eventos muy claves marcados, ¿ok? Ahora yo voy a que miremos esto. Génesis, origen, ¿cierto? Comienzo. En Génesis hubo dos comienzos, y aunque es solo un libro, ustedes van a ver dos comienzos en Génesis, y fue el comienzo de la creación como tal. Empezó la raza humana, ¿sí? Raza humana, el pecado,
¿sí? Que es la caída. Empezó la multiplicación. El hombre empezó ¿a qué? A señorear. Y empezaron a existir por primera vez las naciones. ¿Eso pasa en qué? En Génesis. Y este se le llama el Génesis de la creación. Pero a su vez hay otro Génesis. ¿Sí? ¿Están ubicados ahí conmigo? Y está el Génesis del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque si en Génesis de la creación está la creación como tal, el Génesis de la raza humana, del pecado, de la multiplicación, del señorear y de las naciones, en Génesis del pueblo de Dios empieza la elección de un hombre, la formación del pueblo de Dios. La elección, la formación del pueblo de Dios, el comienzo de la santidad y consagración a Dios, el comienzo de una nación. Pero esta nación es una nación ¿qué? Santa. Esto es la diferencia que yo quiero que ustedes tengan muy claro, porque esto les va a dar un entendimiento cuando ustedes estudien Génesis. Y esto les va a ordenar en su cabeza. Aquí está hablando Dios de las naciones paganas o de su pueblo. Aquí está, ¿qué está haciendo Dios? Ahora, el Génesis, ¿cómo va en esto? Génesis de la creación va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Y como le estaba explicando a Omar, año 0 hasta el año ¿qué? 2100. Génesis del pueblo de Dios. Iba desde el capítulo 12 hasta el capítulo 50 de Génesis. ¿Es claro esto, hermanos? Capítulos. ¿Ok? Esto lo necesitamos que ustedes lo tengan bien claro. Creación de la raza humana y de todo lo que es el Génesis de la creación del capítulo 1 al 11 y el Génesis del pueblo de Dios del capítulo 12 al capítulo 50. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Porque recuerdan que comenzamos y acaba al revés, hacia el avance. Bueno, ok, vamos ahora a avanzar un poquito más en esto. Ahora de Génesis yo quiero que ustedes puedan mirar, y ustedes tal vez después van a poder mirar esta versión de la Biblia arqueológica, pero yo quiero que ustedes sepan la sinopsis del ¿qué? Del Génesis. Y esa la voy a sacar de esta Biblia, y la primera cosa es la historia primitiva, los 4 grandes acontecimientos. Porque para que ustedes entiendan Génesis nos toca tener un esquema y un mapa conceptual. Esto es lo que la gente que no estudia la palabra no tiene, por eso a veces se enreda, no saben dónde está, no saben dónde aparece, entonces buscan a Abraham en Éxodo porque no tienen ni idea. Entonces el saber los grandes acontecimientos te ubican a ti en un periodo de tiempo que es muy bueno. ¿Sí? ¿Es claro esto? Ahora, la primera parte está, ¿qué? ¿Qué es la primera cosa? La creación. ¿Sí? Dentro de la creación está el primer capítulo, el primero y segundo capítulo. ¿Está bien ahí, hermanos? Estamos la creación del universo. La segunda cosa, la caída y los resultados del pecado. Y eso está en Génesis capítulo 3. Caída y resultados del pecado. Esto está en Génesis 3. 1 y 2, esto está en el 3.
Luego tenemos el diluvio, ¿sí? Que está en Génesis 6. Génesis 6 al 9. Y luego tenemos la dispersión de las naciones. ¿Sí entendemos con esto lo que estaba explicando de los dos Génesis? Historia patriarcal, comenzamos con Abraham, luego sigue Isaac, Jacob y terminamos con José. Génesis 12. Isaac comienza Génesis 25. Bueno, no. 25 es cuando nace Jacob, es 25, perdón. Y ya miro Isaac porque no me acuerdo el capítulo exacto. Pero Isaac está en el 21, del 21 al 26. Y Jacob comienza desde el 27 hasta el 37, para que lo tengamos. Cuando Jacob y Esaú nacieron en el 25. 27 al 37, sí. Y José desde el 37 hasta el 50. ¿Listo? ¿Estamos ahí sintonizados? Eso está cuando la Torre de Babel, Génesis 11. Sí. ¿Alguna pregunta? Juan, no, como yo me desubiqué del tiempo ahí, no sé cómo voy de tiempo. ¿Ya tengo que terminar? Sí, ok. Entonces vamos a dejar por hoy aquí. Pero básicamente es claro estos puntos, ya avanzamos, ¿sí ven cómo se avanza de rápido? Hay algunas cosas vamos a demorarnos un poquito más, pero en estas partes de lo que yo creo que ustedes tienen que tener un énfasis, yo me voy a demorar un poco más, y en lo que yo pienso que no es tan relevante vamos a ir un poquito más rápido. Pero hermanos, si ustedes no aprenden a leer el Antiguo Testamento, vamos a ver Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento no va a pasar por ustedes. En estos días en su devocional empiezan a leerlo. Parte del Antiguo, parte del Nuevo. Esto es clave para tener un mayor entendimiento. Amén. Dios les bendiga y nos vemos de hoy en 8.